Buen día compañeros, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra semana 4, lo que es ya el cierre. Vamos a revisar lo que es nuestro proyecto integrador y vamos a revisar lo que es nuestra orden del día. Va a ser nuestro foro de dudas técnicas y académicas, el portafolio de evidencias y nuestro proyecto integrador y foros. Y sus dudas, entonces vamos a revisar qué nos está pidiendo en nuestro proyecto. Antes de continuar, por favor compañeros, es importante que revisen también lo que es el contenido extenso. También va a ayudar a resolver sus dudas. En el proyecto integrador, compañeros, no sin antes, les recuerdo, revisen por favor el portafolio de mis evidencias, por favor. Es importante que durante esta semana ustedes revisen sus calificaciones, compañeros, observaciones de sus facilitadores. Es importante recordarles, el solo hecho que hayan entregado sus actividades no se aprueba el módulo, ni se aprueba la actividad. Es necesario que esté acreditada la actividad para poder aprobar el módulo. Por favor, compañeros, revisen las observaciones de sus facilitadores. Hay actividades que están calificadas con una calificación de 0, ya que no cumplieron los requisitos solicitados o fue tomado o fue un plagio de alguna otra actividad ya realizada. Les recuerdo, les mencioné en la sesión pasada que no se apoyaran en blogs realizadas por compañeros o tercera o alguna otra persona. Es necesario que ustedes, si encuentran alguna información que pueden apoyarse en realizar su actividad, por favor coméntenla con su facilitador. El facilitador ya tiene identificada la página. Y créanme que muchas páginas tienen muchos errores. Las actividades han sido cambiadas, compañeros, no se confíen, por favor lean las indicaciones. Las actividades ya son diferentes. Por favor, no se arriesguen. Por favor, pregunten a su facilitador o a un servidor si tienen dudas. Y revisen lo que es su portafolio de evidencias, compañeros. Es importante que revisen las observaciones de su facilitador. Hay calificaciones, como les digo, con calificación de 0 o calificación reprobatoria. Entonces revísenlas. Y debe ser antes de la semana 5, por favor, lo que consideramos como semana de recuperación. Los únicos que tendrán acceso son compañeros que tienen actividades pendientes y que no aprobaron el módulo y que su calificación es menor a 60%. De esta manera continuamos y vemos lo que es nuestro proyecto integrador que nos están pidiendo. Esta vez vamos a cambiar la dinámica. Recuerden que yo les puedo apoyar en resolver sus dudas, pero recuerden que el que califica en este periodo ordinario es su facilitador. ¿Qué producto entregarás? Un documento o en proceso de texto donde integres una tabla en la que especifiques 8 eventos o acontecimientos de los ámbitos social, cultural, económico y político que ha influenciado en las transformaciones que ha tenido México y expliques de qué forma influye o ha influido en tu vida cotidiana, así como la relación que existe entre ellos. Durante este módulo has identificado los cambios que has sufrido y los elementos que se mantienen en la sociedad mexicana a través de los años, el impacto de las políticas económicas y el papel del sistema político mexicano en la organización de la vida económica, cultural y social de México. Esos temas te han permitido tener una visión más clara sobre los elementos que intervienen para mantener la sociedad en la que hoy vivimos. ¿Qué hacer? A partir de los temas que revisaste y las actividades que desarrollaste en las semanas anteriores, así como de la investigación que realizaste,
Identifica y selecciona 8 eventos o acontecimientos relevantes y que hayan impactado en la transformación que ha tenido México en el ámbito social, cultural, económico y político. Entonces, esta vez, como les mencioné, vamos a cambiar la dinámica. Quien lo va a explicar es un facilitador, en este caso la facilitadora Yadira, del grupo 1. Algunos de ustedes ya la conocen. Que me permitió compartir el material y la sesión con ustedes. Entonces espero que les apoye en resolver algunas dudas y correcto proyecto. Entonces, vamos a entrar con la explicación del proyecto integrador. ¿Y por qué les digo que vamos a retomar todo lo que estuvimos haciendo en las 3 semanas? Yo traté de identificar algunos ejemplos de cómo es que deberían elaborar su proyecto integrador. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora, en algunos trabajos que he recibido de su proyecto, han identificado acontecimientos que no corresponden al ámbito que se les solicita. Por ejemplo, ustedes me señalan que van a identificar un acontecimiento del ámbito económico, pero ese hecho no corresponde con ese ámbito. Entonces, esto es un criterio que se va a tomar en cuenta en la evaluación del proyecto. Es por eso que al ver esta deficiencia a la hora de clasificar los acontecimientos para los diferentes ámbitos, es que decidí poner algunos ejemplos para cada ámbito, para que ustedes también tengan más luces de cómo construir el proyecto integrador. Voy a compartir la plantilla. Bien, nunca fue obligatorio que ustedes colocaran la carátula en sus actividades integradoras, a pesar de que siempre en cada sesión fue una recomendación que les hacía. Sin en cambio, el proyecto final no puede prescindir de este elemento. Así que proyecto integrador que no contenga una carátula va a ser penalizado en la calificación. Los elementos que debe contener la carátula es el nombre del estudiante, el grupo al que pertenecen, el nombre del módulo, el título de nuestro proyecto, México en el tiempo y los datos de su facilitadora. Y la fecha en la que van a subir a plataforma su actividad. Bueno, vamos a comenzar. Se nos está solicitando que elaboremos una tabla en la que nosotros recuperemos algunos acontecimientos relevantes para el proceso de transformación de la sociedad mexicana. Quiero hacer una precisión antes de continuar con la explicación, porque en las instrucciones de la actividad les dicen que pueden retomar acontecimientos a partir del siglo XIX, del siglo XX, es decir, de 1900 en adelante. Pero la precisión que quiero hacer es que el año a partir del cual deben seleccionar los acontecimientos debe ser de 1946 o 1950 en adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro módulo habla sobre sociedad mexicana contemporánea. Ajá, entonces vamos a enfocarnos a eso y a seleccionar estos acontecimientos que sean posteriores a la década de 1950. Entonces, aclarado el punto, vamos con la primera columna de la tabla. Lo recomendable es que ustedes coloquen una imagen alusiva al acontecimiento que van a tratar. En mi caso, yo elegí el movimiento estudiantil de 1968 para hablar sobre las transformaciones de la sociedad mexicana en el ámbito social. Vamos a ver este ejemplo concreto, porque esta es la manera en cómo deben replicar esto para los demás ámbitos. Indico el siglo y el año en el que se suscitó el evento. En este caso es en el siglo XX, 1968. ¿Cuál es el acontecimiento? Yo elegí el movimiento estudiantil de 1968, el cual categoricé en el ámbito social. Ahora, si bien el movimiento estudiantil de 1968 clasificar en el ámbito político,
Si lo hacen también así, también es correcto, porque como les mencioné alguna vez, a veces clasificar algunos hechos o indicadores en un solo ámbito es complicado. ¿Por qué? Porque los acontecimientos son multifactoriales, o sea que obedecen a diferentes causas o circunstancias. No únicamente fue una causa social, también fue un acontecimiento político bastante importante para nuestro país. En la siguiente columna vamos a identificar cuál es la influencia en México. Bueno, aunque tuvo varias logros este movimiento, para mí uno de los más relevantes fue que se crearon instituciones de educación media superior, entre ellas el Colegio de Bachilleres. Entonces, posteriormente hay que identificar cuál es la influencia de este acontecimiento en nuestra vida cotidiana. Y aquí quiero hacer un alto porque no aceptaré que me pongan respuestas de tipo, no influyó en mi vida porque yo aún no nacía. O respuestas como, no lo sé, eso pasó hace muchos años. Si yo detecto ese tipo de respuestas en su trabajo final, igual, penalización en la calificación, porque están realizando el proyecto final y como tal se exige más y se espera un trabajo de calidad. Ajá. Entonces, bueno, como se tienen que señalar 2 hechos para cada ámbito, aquí en la tabla ya que les voy a poner en un momento en el foro de novedades, ya están los espacios para que ustedes únicamente las llenen. Estos son unos ejemplos que yo les proporciono. Si lo desean, pueden retomarlos, pero obviamente haciendo una buena explicación de la influencia en nuestro país y de la influencia en su vida cotidiana. Otro acontecimiento en el ámbito social que yo les propongo que pueden trabajar es el movimiento social Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, en la semana 3, en la actividad integradora Sociedad del Movimiento, ustedes investigaron acerca de este movimiento social. Entonces ya tienen información para poder dar respuesta a esta parte. Es a esto a lo que me refería cuando les comentaba que todo lo que estuvimos haciendo en las 3 primeras semanas lo vamos a plasmar y a retomar aquí. Yo he tratado de identificar ejemplos que puedan retomar de sus tareas o de los recursos de la plataforma para que vean cómo es que efectivamente todo lo que está en la plataforma sirve y todo lo tienen que revisar. Ahora, 2 acontecimientos del ámbito social y vamos con 2 acontecimientos del ámbito económico. En el ámbito económico, yo puse el ejemplo de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un tema que están tratando en el foro de esta semana y que de alguna manera también se tocó en un foro anterior cuando hablamos acerca de la situación del maíz y por ahí también se tocó la parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces, tienen elementos ahí en la plataforma, consulten la sección para saber más, ahí en los recuadritos verdes de la sección para saber más, podrán encontrar información sobre el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuál sería la influencia de la firma del Tratado de Libre Comercio en México? ¿Qué es lo que ustedes contestarían ahí? ¿No? Y bueno, ya si tienen mayor juicio, pueden vincularlo incluso con el movimiento STLN, porque justamente el STLN se da a conocer públicamente derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, un mismo acontecimiento puede impactar en muchos ámbitos. Puede impactar en el ámbito social, económico, político, incluso laboral, ¿sí? Ahora, el reto que yo creo que ustedes tienen en el proyecto integrador es que logren argumentar cómo es que estos acontecimientos influenciaron en su vida cotidiana. Lo que ustedes tienen que pensar es qué elementos hay. Si ustedes estarían estudiando prepa en línea o tuvieran acceso a la educación media superior, si no hubiera existido alguno de estos acontecimientos, si las demandas estudiantiles del 68 no hubieran pugnado por la gratuidad en la educación, por la no privatización de la educación y por el respeto a los derechos de los estudiantes, nosotros estaríamos aquí.
Bueno, otra propuesta que tengo para el ámbito económico es justamente hablar sobre la implementación de los modelos, ¿no? Ustedes pueden elegir el que gusten. Yo, por ejemplo, aquí puse el modelo de la ICI, que es el de industrialización por sustitución de importaciones, el cual estuvimos trabajando en la semana número 2. Recuerden que en su actividad integradora abordamos los modelos económicos. Se trabajaron, hicieron una monografía, entonces, tanto en su actividad integradora como en el contenido en extenso de la unidad 2, pues van a encontrar información acerca de los diferentes modelos económicos y esto indudablemente pertenece al ámbito económico. En cuanto al ámbito cultural, aquí puse este acontecimiento porque hace una semana más o menos terminó la Feria del Libro del Zócalo. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ir, pero este es un evento cultural que ya lleva realizándose varios años en nuestro país, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Los que viven en algunos otros estados, pues podrán identificar algún acontecimiento cultural que se realice en su comunidad. Y otro acontecimiento cultural es el Festival Internacional de Cine de Morelia. Bueno, a mí particularmente me llama la atención, pero ustedes pueden identificar cualquier acontecimiento que pertenezca al ámbito cultural. En el caso del ámbito político, aquí es donde he notado que tienen mayor dificultad para identificar los acontecimientos vinculados al ámbito político. Entonces, a ver, aquí lo más obvio para mí fue hablar sobre las elecciones federales del año 2000. Ajá. Eso fue un acontecimiento relevante que por primera vez se comenzó a hablar sobre la alternancia política y cómo es que influyó en mi vida cotidiana. Como les decía, este va a ser su trabajo para argumentar y elaborar una buena redacción. El otro tema que propuse es la creación del Instituto Federal Electoral. Este se crea en la década de los 90 y bueno, en este caso ustedes pueden buscar información en internet, cualquier cosa que no encuentren disponible en la plataforma. Por supuesto que pueden valerse de otras fuentes, siempre y cuando indiquen las fuentes de información. Ahora, espero que estos ejemplos les sirvan como guía para elaborar su cuadro. Ya como les mencionaba, pueden retomarlos en su trabajo, pero con la consigna de que la columna de influencia en México e influencia en mi vida cotidiana estén muy bien construidas. Plantilla. A ver, sí pueden retomar todos los ejemplos que yo les proporcioné, siempre y cuando ustedes argumenten o me expliquen bien cuál es la influencia de ese acontecimiento en México y en su vida cotidiana. Otra pregunta, ¿cómo puedo identificar de qué ámbito es la noticia? En lo personal me cuesta trabajo. Bueno, si tienes alguna duda, elementos, identifiquen cuál es el hecho o acontecimiento, cuál es el objetivo de ese hecho o qué sucedió, en qué ámbito impactó más, para tratar de determinar el ámbito. Sí, esto de clasificar los acontecimientos en el ámbito sí es una cuestión un poco complicada, es algo que van a lograr desarrollar a lo largo de la experiencia, pero ¿cómo es que ustedes van a adquirir esta experiencia? Pues leyendo, formándose y preparándose, ¿sí? ¿No? A mí se me ocurriría otro de los que no mencionamos. Bueno, en este momento a mí se me ocurre uno que está sucediendo en el Senado, está sucediendo en el Senado, se hizo ya la aprobación de una cosa que se llama derecho de conciencia, y esto tiene que ver con el aborto. Entonces los médicos van a tener el derecho de evocar su derecho de conciencia para decidir si practican un aborto a las mujeres o no. Entonces esto pertenece al ámbito social, por supuesto al ámbito político, pero especificarlo en el ámbito social. ¿Qué otro acontecimiento reciente tenemos? Chicos, hay un acontecimiento cultural indispensable.
En este año se dieron a conocer los ganadores de los premios Nobel. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención los ganadores del Premio Nobel de Física. Descubrieron estos investigadores, ¿no? Que fue el trabajo de muchas personas alrededor del mundo. Esto se puede clasificar en el ámbito cultural, ¿sí? Y entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden retomar, pero sí, apéguense mucho a la sugerencia de que sean acontecimientos posteriores a la década de los 50. Como ven, tan solo en el año 2017 tenemos una ola de acontecimientos que podemos estar retomando. Pero si eviten, por favor, no recurran, se los pido, no recurran a acontecimientos que hayan sucedido antes de la década de los 50. Espacio para decirles, no pongan la Revolución Mexicana ni la independencia de México, no, porque esos acontecimientos sucedieron a principios del siglo. Y aunque sí, en nuestras instrucciones nos dicen acontecimientos a partir del año 1900, pero como les mencionaba, es sociedad mexicana contemporánea. Ajá, entonces ahorita ya estamos en otro momento histórico. El pasado temblor siento que a la vez podría ir al ámbito social, pero también en lo económico. Una aclaración. Bueno, está bien, porque yo también he mencionado temblor, pero lo correcto es hablar sobre un terremoto, porque la diferencia entre un temblor y un terremoto es que el terremoto ocasiona pérdidas o daños materiales y humanos, y eso fue lo que sucedió en nuestro país, fue un terremoto. Sí, efectivamente, esto lo puedes categorizar en el ámbito social y queda mucho mejor en el ámbito social que en el ámbito económico. Pero ¿de qué va a depender que tú lo caracterices en un ámbito o en otro? Eso va a depender del enfoque que tú le des cuando hables acerca del impacto en México. A ver, vamos a trabajar este ejemplo para los dos ámbitos. A ver, el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. ¿Ese es tu acontecimiento o quitamos Ciudad de México o en México, ¿no? Y vamos a escribir cuál sería ¿cómo lo categorizamos? Primero vamos a hacer el ejemplo de categorizarlo en el ámbito social, ¿sí? Si lo categorizo en el ámbito social, ahora responderé a la pregunta, ¿cómo es que ha impactado en México? Bueno, desde mi punto de vista podría decir que impactó en la medida en que se volvió a hacer notoria la solidaridad de la sociedad mexicana ante los desastres naturales. ¿Por qué? Porque la organización o las medidas que tomó la sociedad civil superaron al gobierno. Entonces, también fue, bueno, eso sería como un argumento, ¿no? De por qué categorizarlo en el ámbito social. También porque creó una movilización de muchas organizaciones públicas, privadas y de diferentes sectores de la población, aunque predominantemente fueron jóvenes los que tenían esta voluntad y convicción de ayudar, hubieron otros sectores que estuvieron ayudando, recibimos ayuda internacional, todo esto pertenece al ámbito social. En mi vida personal, en mi vida cotidiana, bueno, pues desde mi perspectiva, déjenme decirles que acerca de la importancia de dar mayor valor a los ejercicios de simulacros y también para tomar conciencia acerca de las medidas de seguridad que debemos tomar ante un acontecimiento de esta naturaleza. Entonces, aquí, Alondra, ya hicimos el ejercicio de categorizarlo en el ámbito social. Ajá. Ahora vamos a categorizarlo en el ámbito económico. Este mismo acontecimiento, el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México. ¿Cómo impactó en México en el ámbito económico? Bueno, a ver, aquí hay varias variables que podemos tomar. Por un lado, es un tema que salió mucho, que es la cuestión de las constructoras, ¿no? Y la corrupción para la construcción de inmobiliarias, de edificios. Esto es una variable de tipo económica. También podríamos decir, yo me pregunto, en el ámbito económico podríamos decir que afectó en gran medida en que nos dimos cuenta de que el país no está preparado económicamente para dar respuesta a una situación de esta naturaleza.
porque aunque tenemos una Secretaría de Protección Civil y tenemos planes de contingencia y hay recursos etiquetados para resolver este tipo de fenómenos o dar atención a la gente, no se usaron adecuadamente. Tenemos capacidad financiera suficiente como país para dar respuesta a las necesidades de la población. Eso es por un lado. Y por otro lado, si tomamos otra variable del ámbito económico, no sé si has escuchado acerca de la FUNDEN, que es un fideicomiso acerca de un fondo para desastres naturales. Sonado acerca de que habían falsos damnificados que recibían o iban cheques, ¿no? Que otorgaba este fideicomiso. Y de entrada, la cantidad de dinero que se les otorgaba a los damnificados era mínima, ¿sí? Las liquidaciones que se les está ofreciendo a las personas que pidieron su casa o departamentos, en verdad que es mínimo porque es algo que no les va a alcanzar ni para reconstruir su casa, mucho menos para comprar una vivienda nueva. Como escuché un testimonio de una señora, el dinero que a mí me van a dar solamente me va a alcanzar para construir una barda. ¿Y qué nos está hablando esta situación? ¿Qué nos está diciendo? Que el país no tiene capacidad financiera para dar atención a una problemática de este tipo. Económicos que se etiquetan para resolver problemas de desastres naturales no son funcionales. Ahora, para responder la columna, ¿cómo ha impactado en mi vida cotidiana en el ámbito económico? Bueno, pues yo podría decir que en realidad, bueno, yo pienso que debería yo de crear un fondo de ahorro o ahorrar para emergencias de este tipo, no solamente para mí, sino para ayudar a otras personas. Tal vez eso es algo que me gustaría hacer, apoyar de alguna manera. Entonces, bueno, eso sería una forma de cómo podemos categorizar un acontecimiento. Es complicado a veces porque estos son multifactoriales, obedecen a diferentes causas. No, por ejemplo, el temblor no solamente eso es un hecho social, económico y por supuesto es un hecho geográfico, ¿no? Pero bueno, para el contexto de nuestro módulo, pues no es hacer mención de eso. Respecto a la parte de la tabla en donde dice influencia en mi vida cotidiana, puedo escribirlo en forma de cómo creo yo que me afectó o planteándomelo en como si estuviera pasando actualmente. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Porque esas responden mucho a mucho tu criterio personal, porque tú eres la única capaz de identificar si eso te está afectando o ha influido en este momento, o también si fue en el pasado. Ahí no hay restricción, ahí es indistinto y cualquiera de las dos formas es válido. Es que a veces siento que redacto demasiado. No, no hay un límite para escribir. Bueno, solo para el caso de la redacción, que se le solicita una cuartilla. Ok. Me refiero a la parte de la tabla. Perfecto. No hay un límite para escribir. Solo sí les sugiero que lean lo que escriben para que ustedes detecten si no son redundantes, porque, bueno, por ejemplo, pero la capacidad de síntesis también es una cuestión que tienen que trabajar. De mi parte no hay restricción en lo que escriban, siempre y cuando cuiden el orden de sus ideas y cuiden el sentido de lo que tratan de expresar. Entonces, pues no habría inconveniente. Por ideas, ¿no? O por viñetas. Por ejemplo, en cómo ha impactado en mi vida cotidiana, pones una viñeta y pones una idea. No sé, me ha vuelto una persona más sensible. Otra viñeta, considero que ahora debo otra viñeta, ponerlo así como ideas separadas y eso también te puede ayudar a ir acotando tus ideas o escribirlo todo en un párrafo, como la forma en como a ti te haga sentir mejor expresar tus ideas. Lo importante para mí es que estén respondiendo a la pregunta y que obviamente su respuesta pues tenga relación con el hecho del que me están hablando.
porque si detecto en sus trabajos que me hablan de un acontecimiento y no hay relación en la descripción del hecho o de cómo es que ha impactado en su vida, ay, pues bueno, ya sí les advierto que del proyecto integrador, sino cero tolerancia a instrucciones o a características o a las características que se le solicitan. Bueno, compañeros, esta sería la primera parte de lo que es su proyecto. Y recordamos algunos puntos que nos menciona la maestra Yadira. Recuerden las fechas, que se refiere a lo que es la sociedad contemporánea, que son hechos a partir de 1950. Y el ámbito, tengan cuidado con el ámbito, el enfoque que le van a dar, sea social, cultural o económico. Es dependiendo a lo que se va a afectar y el enfoque que ustedes le den. También recuerden los ejemplos que la maestra les está sugiriendo. Recuerden cómo deben de manejarlos, pueden retomarlos como ya les mencionó. Y es importante mencionarles las fechas, por favor, en las fechas no tomen lo que es la Revolución Mexicana ni lo que es la Independencia de México. Eso es lo que rescatamos para que realicen un correcto proyecto. Y continuamos. Con su proyecto vamos a seguir con la segunda parte. Por favor, escuchemos las indicaciones de la maestra, pero es importante que también revisen las indicaciones de su facilitador a cargo. Esto es una parte. Vamos con el segundo momento, que consiste en la conclusión. A ver, de manera general, en la conclusión se nos solicita dar respuesta a la pregunta: ¿cómo las transformaciones en el ámbito social, cultural, económico y político han influido en México y en tu vida cotidiana? Esto que tú realizaste en el cuadro, a extenderlo y vamos a ampliar nuestra argumentación, ¿sí? Yo les voy a proponer unas preguntas guía que les pueden servir para redactar la conclusión, porque aquí cuestiones importantes. La extensión de la conclusión debe de ser de una cuartilla. Si hay trabajos que tienen un solo párrafo en la conclusión, pues bueno, ya se imaginarán que igual va a haber penalización en su calificación, porque una de las habilidades que se trabajan en los módulos de ciencias sociales es la capacidad de análisis, de reflexión, para argumentar. Entonces, es muy importante que aquí sí se pulan y se esfuercen mucho en esta conclusión. La extensión va a ser de una cuartilla y también, aunque en la plataforma no dice el tamaño de letra, yo quiero recomendarles que utilicen fuente de tamaño número 12 y un interlineado de 1.5. En el menú de Word, aquí en esta sección de párrafo, si damos clic en este icono, espacio entre líneas y párrafos, y seleccionamos 1.5, va a marcar automáticamente el interlineado. Bueno, eso es para aquellos estudiantes que no sepan aplicar el interlineado, y de tal manera que ustedes redacten una cuartilla. Prohibido. En cuestiones de formato, no voy a tolerar que escriban con letras de diferentes tamaños. Que un párrafo esté en letra 11, otro párrafo en 12, otro en 14, porque así han entregado tareas. Entonces, voy a pasar de que utilicen un mismo tipo de letra a penalizarlos en la calificación si detecto este tipo de cosas en el formato de su trabajo final. Absténganse de poner letras de colores, es un trabajo formal. Les pido que todo sea en color negro. Pueden resaltar títulos y subtítulos en negritas, ponerlas en mayúscula, ponerla en negritas, pero no me hagan, por favor, eso de ponerme letras verdes, rosas. No.
Y esto aplíquenlo y tómenlo no solo para sus trabajos de nivel medio superior. El día que ustedes estén en una universidad, van a ver la importancia. Es muy importante concentrarnos en el contenido, pero también es muy importante cuidar la formación de nuestros trabajos. Ahora, vamos con las preguntas para redactar la conclusión. A ver, ¿yo qué les sugiero? Para su conclusión, contextualicen a nuestra sociedad desde 1950 a 2017. ¿Por qué? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué era lo que sucedía en nuestro país o qué es lo que ha sucedido? En la tabla, en el ámbito social, yo estuve tentada del terremoto que sufrimos este pasado 19 de septiembre, ¿no? Ese es un acontecimiento que también pueden retomar. Y todos estos acontecimientos hay que tratar la conclusión. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era la situación de nuestro país? Por ejemplo, más o menos darles una idea de cómo comenzar. Para mí una buena conclusión tendría que comenzar hablando acerca de que atravesaba nuestro país, o se tuvo la necesidad de implementar un modelo económico, cual consistió en activar nuestro gobierno, en fortalecer toda nuestra producción y posteriormente diferentes cambios económicos y políticos propiciaron, por ejemplo, la devaluación en la moneda, crisis económica, que es lo que nos ha arrastrado al momento actual en el que nos encontramos. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios socioculturales que han impactado en la vida pública del país y en la tuya? Por ejemplo, aquí con el caso del terremoto, ¿no? Como que se replantea el papel de los jóvenes ante esta situación, porque antes, ¿cuál era como la idea general que se tenía acerca de los jóvenes de nuestra generación? Normalmente se clasificaban como ninis o los millennials, y ahora con este suceso que aconteció el 19 de septiembre, cambió la perspectiva acerca de los jóvenes, ¿sí? Porque ahora que dicen los jóvenes son los que pueden mover a nuestro país, y aquí este cambio de pensamiento surge gracias a este acontecimiento, a la tragedia del terremoto. Entonces, ¿cómo ustedes pueden identificar acontecimientos relevantes y cómo es que logran ustedes relacionarlos con su cotidiana? Ajá. Bueno, un elemento importante es justamente relacionar estos acontecimientos con su vida y con las transformaciones en el país. Una cuestión que voy a valorar mucho en su conclusión es el sentido de su reflexión. Por ejemplo, ¿no? Si alguien redacta, no sé, poco más de media cuartilla, pero veo que su conclusión está bien elaborada, que efectivamente el estudiante realizó un ejercicio reflexivo y crítico, pues va a tener una buena calificación. Pero igual, o sea, puede darse el caso que hagan una conclusión muy extensa de una cuartilla y que no esté correctamente articulado su pensamiento o los hechos, ¿sí? Entonces, hay que cuidar parte. Yo les recomiendo que lean su conclusión cuando terminen de escribirla para que identifiquen si tienen algunos errores en la redacción y ustedes mismos escúchense cómo es que escriben. Ajá. Finalmente, la bibliografía. Bueno, está de más comentarles que si no incorporan la bibliografía, igual va a haber una penalización en la calificación. Entonces, indispensable que coloquen las fuentes de información. Y no se trata de poner fuentes de información solamente por el hecho de colocarlas, porque me he topado con el caso de que consulto los enlaces que ustedes me están indicando que consultaron y, oh sorpresa, los enlaces no existen, la información no corresponde a lo que ustedes están señalando y bueno, tampoco es válido, ¿sí? Bueno, a ver, hasta aquí sería la explicación del proyecto integrador. Bueno, compañeros, como ven, esto es lo que tienen que hacer en su proyecto.
Recuerden incluir las referencias. Cuidado con la fuente que utilizan, por favor, compañeros, con los colores. Recuerden cómo tiene que ser su conclusión. Debe ser de una cuartilla y reflexiva, para que no tengan problemas en su calificación. Y recuerden guardarla como se indica: su nombre, apellidos y el nombre de la actividad. Les quiero compartir un video que los va a ayudar mucho también para realizar su proyecto. Ahorita lo vamos a ver. El link se los voy a dejar, se los voy a hacer llegar. Solamente vamos a ver algunos eventos de este video. Ya unos ya lo recordarán, creo lo utilizamos en el módulo 3. Entonces ese link algunos ya lo tienen, pero también se los voy a hacer llegar nuevamente. Solamente lo vamos a revisar para recordar algunos eventos. No lo vamos a ver todo por cuestión de tiempo, pero ahí maneja eventos muy importantes. Por favor, acuérdense que en este video se mencionan hechos de 1910, por ahí, en la revolución. Pero por favor recuerden, como nos indicó la maestra Yadira, por favor, esas fechas no, es a partir de 1950. Por favor recuérdenlo para que no tengan problemas, por favor. Entonces ahorita los invito a ver el siguiente video. Por favor, tengan mucha atención, por favor. Bienvenidos a los 11 más de México, el conteo semanal que explora la historia, cultura, geografía y hasta el imaginario colectivo de nuestro país. Hoy haremos un viaje a nuestro pasado reciente. Prepárense para conocer los 11 sucesos que transformaron a México en el siglo XX. La historia de un país se construye en el día a día. Cada hecho marca cambios en su rumbo social, político o económico y transforma su rostro. En la edición número 10 de nuestro conteo aparece un tratado que, si bien ha traído múltiples beneficios al país, también ha sido duramente criticado. Se trata, por supuesto, del Tratado de Libre Comercio. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los Estados Unidos, México y Canadá. Con la firma del tratado se creaba una zona de libre comercio sin barreras arancelarias que permitiera la libre entrada de productos de los tres países en los mercados locales. El TLC ha sido fundamental en las relaciones comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. Tan solo en 1997, el intercambio comercial de México con Estados Unidos fue de $364 mil millones. La zona comercial de Norteamérica es, gracias al Tratado de Libre Comercio, una de las más dinámicas del mundo. Sin embargo, eso no ha impedido que se presenten constantes críticas, pues muchos consideran que el tratado perjudica a los medios de producción locales, sobre todo al campo, las fábricas y el empleo. Los críticos del tratado consideran que la homogenización es un riesgo para la identidad nacional y para nuestra cultura, como ocurre con el cine nacional, casi siempre avasallado por el cine hollywoodense. El TLC, o NAFTA, por sus siglas en inglés, ha traído innumerables beneficios económicos, pero también serios problemas para muchos productores. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio es un tema que demanda un análisis profundo. La siguiente posición. Y ahora vamos al séptimo lugar, un hecho ocurrido en las montañas de Chiapas el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el movimiento zapatista. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 3 de diciembre de 1994, dignidad para los pueblos indios. El primer día de 1994, México se despertó con la noticia de que un grupo guerrillero se había levantado en armas en Chiapas y tomado San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Los guerrilleros también cercaron y atacaron el principal cuartel militar de la zona. El grupo se hacía llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional
y su vocero era un joven mestizo con mucho carisma y facilidad de palabra, que de inmediato cautivó a la prensa de todo el mundo: el subcomandante Marcos. El EZLN le declaró la guerra al gobierno mexicano en su primera declaración de la Selva Lacandona y reclamó los derechos que por años se les había negado a los indígenas. Después de algunos enfrentamientos esporádicos y la muerte de varios de sus militantes, el EZLN se retiró a las profundidades de la selva y mantuvo su lucha desde un frente poco habitual, el de los medios. La primera reacción del gobierno mexicano fue aplastar a la guerrilla militarmente, pero la solidaridad internacional y el apoyo de miles de mexicanos lo impidieron. El gobierno propuso un diálogo, el cual resultó ser áspero y difícil, y que al final dio como resultado los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que aún no se cumplen. Los indígenas mexicanos vivieron por siglos en el olvido y la marginación. El movimiento zapatista permitió que México y el mundo voltearan a verlos y reconocieran su existencia, su cultura y sus tradiciones, y aún su forma de gobierno. El estallido del 1 de enero de 1994 significó la incorporación de los indígenas a la vida política nacional. En la sexta posición se encuentra un hecho que los mexicanos nunca olvidaremos. Ocurrió aquella apacible mañana cuando México se estremeció. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, provocando el derrumbe de decenas de edificios habitacionales, oficinas, hospitales y escuelas. La noticia dio la vuelta al mundo y se llegó a decir que la ciudad había sido borrada del mapa. Las autoridades locales actuaron con torpeza y Miguel de la Madrid, entonces presidente de la República, se negó a recibir la ayuda internacional en un primer momento. La respuesta lenta y torpe del gobierno hizo que los habitantes de la ciudad se organizaran por su cuenta. Miles de voluntarios se dedicaron a levantar escombros, a buscar sobrevivientes, a dirigir el tráfico y a organizar a una ciudad amenazada por el caos. Los rescatistas lograron encontrar con vida a más de 4,000 personas, entre los que se encontraban alrededor de 10 recién nacidos que desde entonces son conocidos como los Niños del Milagro. Más allá de la tragedia, 1985 puso en evidencia la ineficacia del sistema político e hizo emerger a la sociedad civil como una de las grandes protagonistas del cambio en nuestro país. En cuarta posición está un movimiento estudiantil ocurrido el mismo año en que México fue sede de los Juegos Olímpicos. Fue un 2 de octubre y no se olvida. Para muchos, el movimiento popular estudiantil de 1968 fue un parteaguas dentro de la vida política del país. El movimiento del 68 no fue exclusivo de México. Formó parte de una gran ola de protestas juveniles que sacudieron sobre todo a los Estados Unidos y a Europa. En nuestro país, el movimiento buscaba una transformación democrática. Estaba en contra del sistema, donde un solo partido controlaba totalmente a la sociedad. Por esta misma causa, ya habían levantado la voz ferrocarrileros, maestros y médicos. El movimiento resultó tan impactante que diferentes instituciones de educación superior como la UNAM, el Politécnico y la Universidad Iberoamericana se sumaron y crearon el Consejo Nacional de Huelga. Lo que posteriormente pasó el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, nadie lo olvida. Se trataba de una manifestación pacífica y terminó con la represión y la muerte de decenas de estudiantes. El sistema político cerrado y caduco se mostró tal y como era. Lo que nos dejó el 68 fue la clara necesidad de cambiar la vida política del país y buscar cómo diera lugar la democracia. Después de haber revisado la sesión de la maestra Yadira, el material de lo que es la plantilla también la voy a compartir con ustedes. Me permitió compartirla con ustedes. Por favor, solo sigan indicaciones
Y vamos a continuarlo con nuestra orden del día, el foro de clase, compañeros. Por favor, es importante que participen, realicen réplicas a sus compañeros. Esto ayuda mucho en su calificación, compañeros, por favor. El presente foro tendrá la oportunidad de analizar un tratado de libre comercio y el concepto de soberanía, además de la forma en que se aplica y se percibe en México. Es necesario que leamos antes para poder tener más argumentación en nuestra participación en el foro. Por favor, leamos todo el contenido que se encuentra a su disposición. Aquí, por favor, espero que ya lo hayan leído. Ya hay bastantes participaciones que, bueno, créanme que les va a ayudar mucho en su calificación. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte promueve la soberanía del pueblo de México. ¿En qué forma puede México responder a las exigencias internacionales y preservar su soberanía? Bueno, y me permití investigar algo, por favor, espero que los ayude. ¿Qué dicen de TLCCAN? Los objetivos es eliminar las barreras al comercio entre los países, aumentar el comercio y las exportaciones, promover condiciones de competencia, proporcionar protección y aplicación de derechos intelectuales, aumentar las oportunidades de inversión entre los países. Y nos comenta algo de lo que es la soberanía. Hay algunas manifestaciones. Yo encontré este cartel. Espero que parece que algunos compañeros teníamos problema con lo que es la soberanía. Entonces, la soberanía nacional no es la simple defensa de la integridad territorial, es la lucha por nuestra autoafirmación como pueblo, por nuestros derechos a construir nuestro propio destino sin imposiciones externas ni claudicaciones internas. Bueno, espero que nos ayude a reflexionar y también argumentamos con todo el material que está a nuestra disposición para poder participar en el foro. Dependencia económica impuesta por lo que poseen el monopolio de la tecnología y el capital, limitadas la soberanía política en los países que poseen un mayor desarrollo y alcance de la misma, quedando al centro del conflicto de los países menos desarrollados. Y espero que esto nos ayude a tomar un poco más de argumentación y poder participar, compañeros. Y continuamos con lo que es el foro de clase, el foro de debate. En esta ocasión el equipo 4 va a ser quien nos va a moderar. Nuestra facilitadora va a ser observadora. ¿Cuáles son las funciones que cumple la asociación civil, la fortaleza de la mujer maya AC? ¿De qué forma el gobierno cumple o resuelve los mismos propósitos y cómo se relacionan las asociaciones civiles y el gobierno? Bueno, esto es la página que es necesario que la revisen. También les voy a permitir aquí nos habla, ¿se acuerdan de la sesión pasada? Hablaba de lo que es misión, visión. Es necesario que veamos esta página para que podamos tener más argumentación en qué consiste esta asociación AC. Entonces, también os voy a compartir una liga. Por ejemplo, personas jurídicas sin fin lucrativo, con fin lucrativo, como las asociaciones, fundaciones y comités. Y les voy a compartir este artículo que encontré en esta página, en esta liga, las organizaciones civiles y gobierno, un eslabón estratégico en la transición. Está muy interesante esta página, léanla para que puedan tener un poquito más de argumentación, complementar con lo que ustedes ya leyeron y entonces poder así realizar nuestra participación, lo que es en foros. Entonces, compañeros,
No sé si tengan dudas en sus actividades, en sus foros, alguna otra duda en que los pueda apoyar, por favor, estoy al pendiente. En caso que no, yo me retiro esperando que tengan un excelente cierre de módulo, de semana. Recuerden, compañeros, revisen, no dejen de revisar su portafolio de evidencias, revisen sus calificaciones. Recuerden que en la quinta semana, compañeros que aprueben el módulo no van a poder entrar a revisar sus calificaciones, compañeros. Solamente van a poder tener acceso los compañeros que tienen módulos, bueno, en este caso, perdón, actividades pendientes, por lo cual no se aprobó el módulo. Entonces hay que realizarlas. Los invito a que revisen todo el material que está a su disposición para que, si tienen actividades pendientes, las realicen. Recuerden, siempre y cuando van a subir sus actividades pendientes, siempre y cuando no hayan aprobado el módulo. Aún así hay compañeros que no entregaron actividades, aún así, porque revisaron sus recursos, realizaron un correcto proyecto, es como lograron pasar sus actividades, su módulo. Entonces ya en semana de recuperación no van a poder subir sus actividades pendientes. Por favor, compañeros, no olviden la reflexión de mis evidencias, no olviden participar en foros y estaré al pendiente por cualquier duda, comentario en la plataforma. Recuerden, no hay extensión en sus actividades, ya se lo comentó la facilitadora Yadira en su proyecto. Por favor, a más tardar el martes, miércoles ya tendrán sus calificaciones, revísenlas. Yo estaré al pendiente de todos sus comentarios y dudas. Mi nombre, compañeros, es Alberto Percastegui Pérez. Tengo la oportunidad de ser su tutor a cargo. Cualquier duda, comentario, me encuentro en plataforma constantemente.